Me casé en lugar de mi hermana legítima con el heredero de puesto. El día de la boda, mi hermana se burló de mí, una humilde doncella emparejada con un necio, una pareja hecha en el cielo. Lo compadecí por su miserable destino. Después de casarme, me dediqué por completo a él. Lo protegí de la crueldad de sus hermanos. Soporté el peso de los desastres en los que se vio envuelto. Creí que dependeríamos el uno del otro toda la vida. Viviendo una existencia simple y ordinaria. Hasta que el palacio estalló en rebelión. Y mi insensato esposo se convirtió en el príncipe heredero de la antigua dinastía. En ese instante, comprendí que su estupidez no había sido más que una farsa. Una sola noche de matanza aseguró su ascenso al trono. Supe entonces que nuestros caminos se habían separado y había preparado los papeles del divorcio. Pero él, decidido a casarse con mi hermana como emperatriz, me atravesó con la derecha de una flecha fulminada y la residencia del príncipe. Pisoteó nuestra muestra de amor. Con desprecio. Una humilde doncella indigna de la emperatriz. Renací. Regresé a la noche anterior a que me enviaran a casarme en su lugar. Una flecha fría y envenenada me había atravesado el pecho, desgarrando mi corazón. El dolor y la desesperación me invadieron. Reuní todas mis fuerzas para hacer sonar el silbato de hueso. Pero Kael no vino. En cambio, llegó el nuevo emperador. Llevando a mi hermana de la mano. Había desaparecido su habitual estupidez. Su mirada, aguda como la de un halcón. Me miró con gélida indiferencia. Me desplomé en el suelo. Mi vestido estaba empapado en sangre. El silbato de hueso se tiñó de carmesí en mis labios. Recordé sus palabras cuando nuestro vínculo era más fuerte, cuando suena el silbato de hueso. Kael vendrá a ello y estará a su lado. No importa cuántos ríos y montañas haya entre ellos. La sangre brotó a borbotones. Sonó el silbato. Él vino. Pero no para salvarme. Vino para matarme. Mi hermana, al verme empapada en sangre, se encogió en sus brazos. Ojos llenos de lágrimas. Con aspecto frágil y lastimoso. Sin embargo, vi la leve curva de sus labios. Escondiéndose tras él. Las manos que una vez me sujetaron día y noche ahora aferraban con fuerza a mi hermana. Susurrando líricamente. No mires. Que esta humilde doncella te ensucie la vista. Patético. ¡Qué risa! Mi marido abrazó a mi hermana y la llamó por su nombre. La esposa que compartió con él más de 1000 días y noches. Quien lo amó de verdad no fue más que la humilde doncella. Aunque era mi hermana quien estaba comprometida con él. El que despreció su insensatez. El que me obligó a casarme en su lugar. La amaba con todo su corazón. Realmente ridículo. Kael'sin calmó a mi hermana. Cuando se giró hacia mí. Todo rastro de calidez se había desvanecido de sus ojos. Solo quedaba odio. A decir verdad, ya había oído los rumores que circulaban por la ciudad sobre ella. El heredero tonto era en realidad el expríncipe heredero. Estuvo años al acecho para restaurar la antigua dinastía. La hija legítima del primer ministro. Casada con Talión. Conspiró con él desde dentro. Organizó un golpe de estado. Masacrando el palacio. Y subiendo al trono sobre una montaña de cadáveres. Para salvar la vida de los habitantes de la ciudad. Talión se había suicidado, asegurando la paz del reino. El día de su entronización. Anunció que se casaría con la hija del primer ministro como emperatriz. Liral, mi hermana legítima, era esa hija. Ay, la hija ilegítima del primer ministro. Lon. La supuesta doncella de baja estofa que el príncipe había tomado como su exesposa. Aún así, me negaba a creer que el esposo que había compartido mi corazón y mis noches me traicionaría. Lo esperé. Esperando que dijera la verdad con sus propios labios. Incluso había preparado los papeles del divorcio. Lista para separarnos pacíficamente. Pero nunca lo imaginé. Quería matarme. Kael me fulminó con la mirada. Su voz era fría como el hielo.
En esta vida, me arrepiento de dos cosas. 1. No haber protegido a Liral. 2. Casarme contigo. Esta humilde doncella. Como mi esposa. Tu muerte calmará uno de mis remordimientos. Aplastó la mano que aferraba el silbato de hueso. Aplastándolo bajo sus pies. Hablando mientras presionaba. Una humilde doncella no es digna de ser mi emperatriz. El silbato se hizo añicos. Mis dedos quedaron destrozados. Ensangrentados. Pulpa. Dolor. Más punzante que 1000 flechas al corazón. El veneno corría profundamente por mis venas. Mi visión se nubló. No viviría mucho. Demorarlos solo los complacería aún más. Me obligué a mostrar los papeles del divorcio manchados de sangre. Forcé una sonrisa. Ya firmé los papeles del divorcio, Kael. Nunca tuve la intención de ser tu emperatriz, puedes conservar ese título sin mí. Kael. Soy yo, Eloben, quien te rechaza. Con cada palabra, su mirada se oscurecía. Cuando rompí los papeles delante de él. Sus ojos se pusieron rojos como la sangre. Empujó a mi hermana a un lado y agarró los papeles del suelo. La sangre me burbujeaba en la garganta. Pero lo escupí. Sostuve su mirada con precisión. Eloben tiene 2 arrepentimientos en esta vida. 1. Poner su corazón en la persona equivocada. 2. Juzgar mal a las personas. Si volviera a vivir, Eloben jamás se casaría con Kael. Apreté la flecha en mi pecho. Con todas mis fuerzas. Lo hundí más. El dolor irradiaba. La vida se desvaneció. Antes de que mis ojos se cerraran, vi la mirada inyectada en sangre de Kael y oí su rugido angustiado. Esta humilde vida es mía. Yo decidiré cómo morirás. Eloben. No permitiré que mueras. Me reí amargamente. Kael. Eres verdaderamente despreciable. ¿Quién me despreció? Fuiste tú. El que no quiso aceptar mi abandono. Fuiste tú. El que no soporta verme morir. También eres tú. Pero moriré. Y no te daré satisfacción. Calor. Un calor abrasador. El dolor en mi pecho aún latía con fuerza. Abrí los ojos y vi que Nanmue Dorada se había ido. ¿Nanmue Dorada? Esta es la habitación de mi hermana. He regresado a la noche anterior a mi boda en su lugar. En ese instante los recuerdos de mi vida anterior se deslizaron como un carrusel. Los pasillos afuera bullían. Hoy fue el día del compromiso del heredero con mi hermana. En la vida anterior. Mi hermana. No quería casarme con él. Nos drogó a Kael y a mí y lo atrajo a su habitación. Casualmente me pilló con el heredero. Mi padre me despreciaba. Mi madrastra me reprendía. Los espectadores susurraban y me señalaban. Así, que Tim cumplió mi obsesión. El compromiso de mi hermana se canceló. Y me llevaron a la residencia del príncipe en una silla de manos. Preparando el escenario para mi trágico destino. De nombre. Era la hija ilegítima del primer ministro. Sin embargo, ni siquiera un rango de doncella. Porque mi madre había sido la sirvienta lavapiés de la madrastra. Desde su nacimiento. Había sido la criada de Lirel, su esclava, la que lavaba los pies. A su merced. Todos esos recuerdos del pasado volvieron a inundarme. Ahora que me habían dado una segunda oportunidad, exigiría justicia. Intenté levantarme. Pero mi cuerpo quedó inerte como arcilla. Kael ya había llegado a la puerta, haciéndola vibrar con cada paso. Recorrí la habitación con la mirada. La única arma a mi alcance era una horquilla. La agarré. Me levantó la falda. Y la hundí en la cara interna del muslo. El dolor y la sangre me despertaron de golpe. Aunque mi cuerpo seguía débil, al menos la fiebre y el antojo estaban disminuyendo. En ese momento, Kael irrumpió. Su túnica. Estampada en carmesí oscuro. A primera vista parecía arrugado y sucio.
Pero en realidad estaba cuidadosamente combinado. Inconfundiblemente caro. Un fuerte olor a alcohol lo impregnaba. Aunque guapo como una figura de jade esculpido, lucía una sonrisa tonta. Leves moretones marcando su rostro. En la vida anterior, me había engañado la lastimosa actitud de Kael. Una apariencia insensata y semejante engaño no traerían ningún buen resultado. En realidad, las señales estuvieron ahí desde el principio. Sus hermanos lo habían acosado durante mucho tiempo por su supuesta ingenuidad. Le habían arrebatado la riqueza familiar. Aún así, vestía las sedas más finas. Impecablemente confeccionado. Si no estuvieras gestionando en secreto sus propios asuntos, ¿cómo podría permitirse semejante ropa? Kael se tambaleó hasta la cama. Se aferró a mí con fuerza. Sus ojos brillaban como cervatillos. Susurró suavemente. «Hermana. ¿Puedo llamarte hermana? Hermana. Kael se siente muy mal. Hermana. Por favor, ayuda a Kael, Kael». Entonces se inclinó. Intentó besarme. Me invadieron las náuseas. En cuanto se acercó no pude contenerme y vomité. En el pánico vi fugazmente su ceño fruncido. Un destello de disgusto. Se fue tan rápido como apareció. Se arrancó bruscamente la prenda exterior y se acercó a mí de nuevo. Hermana. Kael te ayudará. La medicina lo atravesó profundamente. Él está tratando. El deseo aplastaba la razón. Kael era innegablemente guapo. Su cuerpo estaba bien proporcionado. Incluso a través de la fina tela, se veían los contornos de sus músculos. Solo su habitual comportamiento ingenuo había hecho que todos pasaran por alto su impresionante apariencia. Pensándolo bien, una persona verdaderamente simple no se preocuparía por mantener su físico. En ese momento, Kael era como una brisa refrescante en el pasillo. Embriagador. Irresistible la salvación que parecía estar en este mundo. Pero yo sabía que no era así. Él no era la salvación. Era un abismo. Capaz de desgarrarte hasta los huesos. Agarré mi horquilla. Apreté los dientes. Y me lo clavó con más fuerza en el cuerpo. La paga era lo único que me mantenía lúcido. Mi hermana legítima llegaría pronto. Solo necesitaba aguantar un poco más. Las manos de Kael vagaban. Ya no podía contenerme. Forzando una sonrisa. Lo convencí. Kael. Juguemos un juego. ¿Te parece? Kael, cierra los ojos. Cerró los ojos obedientemente, pero sus manos permanecieron indómitas. Perdiendo la paciencia. Conteniendo las ganas de vomitar. Agarré la almohada de jade y se la tiré en la cabeza una vez. 2 veces. Luché contra el impulso de matarlo. Solo se detuvo cuando finalmente perdió el conocimiento. Pronto el barro avaló. Se oyeron ruidos afuera. Mi hermana legítima había llegado. Acompañado por invitados, vino a felicitarlo. Si mal no recuerdo, entre ellos también estaba el príncipe heredero. Enviado en nombre del palacio. Haciendo una mueca de dolor, me arranqué la horquilla de la piel y se la puse a Kael en la mano. Mirándolo a la cara. No pude resistirme a abofetearlo 2 veces más. Solo para ajustar cuentas. Entonces lo aparté y me caí de la cama. En mi vida anterior, mi hermana había llorado. Dicho de Leoben, si amabas al heredero y deseabas convertirte en su esposa. Podrías habérmelo dicho. Nunca habría competido contigo. Has cometido actos tan viles. Avergonzando a la familia de nuestro primer ministro. Y como te has comprometido en secreto con el heredero, no puedo obligarlos a separarse. No tenemos por qué pelearnos como hermanas. La novia del heredero será tuya. De ahora en adelante. Mi hermana se deshizo de la carga del heredero mientras se ganaba fama de magnánimo. ¿Y yo? Soporté años de calumnias y deshonra. Esta vez. Antes de que mi hermana o mi madre pudieran atacar, fui la primera en caer al suelo. Llorando y llorando.
Madre. Hermana. La heredera. Me trata como si fuera su hermana. Quiere hacerme daño. El heredero intentó forzarse cuando se vio frustrado. Se puso furioso y me apuñaló con la horquilla. L. Owen. Desesperado. Usó la almohada de jade para golpearlo. Aunque el heredero quedó inconsciente. L. Owen no se arrepiente. Ella preservó su pureza y salvó el honor de la familia del primer ministro. Mi hermana y mi madre casi hablaron, pero las interrumpieron. Ataqué primero. Tomando la iniciativa. Con lágrimas en los ojos, imploré. Madre. Hermana. Debes proteger a L. Owen. Aunque soy hija de una concubina, sigo siendo tu hija. Delante de todos. Levanté el dobladillo ensangrentado de mi falda. Revelando la puñalada en mi pierna. La sangre se reflejaba en la piel pálida. La sala se llenó de jadeos. Mi madrastra se quedó sin palabras. Sus ojos, abiertos de par en par por la furia, regañaban. Tonterías. ¿Cómo puede una mujer exhibirse tan descaradamente delante de todos? ¡Qué vergüenza! Pero perder prestigio no era nada comparado con perder la castidad. Al humillarme públicamente, había frustrado sus planes de casarme con el heredero. Aunque fuera un insensato. A sus ojos, esta deshonrada hija de una concubina era indigna. Hablé con sinceridad, tras haber cumplido con la mirada de mi tía. Madre. Espía este pecado. Aunque mi revelación de hoy arruiné mis perspectivas de matrimonio. Debo revelar la verdadera naturaleza del heredero leal y valiente. Nunca permitiré que mi hermana sufra una sola injusticia. Sospecho que alguien pretende destruirla. Para destruir la casa del primer ministro. Mi madre y mi hermana intercambiaron miradas. Mi padre. Llegó a toda prisa. Me frunció el ceño y me golpeó. Tonterías. Robando a la prometida de mi hermana y ahora conspirando contra el heredero, ¿cuál es tu intención? Me tiraron al suelo. Me zumbaban los oídos. Mi boca sabía a sangre. Metálico y amargo. Así que era cierto. Los autores intelectuales que nos incriminaron a mí y a Cal no solo fueron mi madrastra y mi hermana, sino también mi padre. El mismísimo primer ministro tan elogiado. Muy bien. Muy bien, sin duda. Los lazos de sangre no significaban nada. Todos eran solo peldaños en su carrera política. La única que realmente se preocupaba por mí era mi madre, pero la habían ofrecido a un político y murió lejos. Soy elocuente. Pero no pertenezco a nadie. Me limpio la sangre de la boca. Me arrodillé con determinación. Ni humilde ni arrogante. Y grité. Padre. Madre. El compromiso de mi hermana con el heredero está decretado por su majestad. Aunque quiera ascender más alto, debo tener en cuenta el peligro que corre mi vida. Hoy es el feliz compromiso de mi hermana con el heredero. Cuando se alegró, me ofreció un regalo. Después de comer. Me sentí débil, tenlo en cuenta. Desorientado, seguramente alguien preparado y sus pasteles arruinarían su reputación. Por suerte fui yo quien los consumió. Fuerte y sano como soy, podría competir con el heredero. Si hubiera sido mi hermana. Seguramente habría llegado lejos. Dudé. Las palabras se me atascaron en la garganta. Los espectadores murmuraban entre sí. Si no me dejaban ir, entonces enturbiaría las aguas para todos. Nadie saldría ileso. Ya que afirmaban que había incriminado a mi hermana, ya no necesitaba menospreciar su dignidad, haría trizas el tenue velo de la farsa. Los espectadores no eran tontos. El heredero. Despeinado. La drogaron y la dejaron inconsciente en la cama. La hija ilegítima fue envenenada. Incluso se lastimó para pedir ayuda. Y todo esto ocurrió en la habitación de la hija legítima. No hizo falta pensarlo mucho para descubrir la verdad. Lirel era la hija de la noble de mayor rango de la capital. Prometida por decreto imperial a un heredero caído. Degradado.
Cualquiera en su posición habría sentido resentimiento. Rechazar el matrimonio provocaría un escándalo y desafiaría la orden del emperador. Sacrificar a la hija ilegítima era lo menos costoso y aún podía darle fama de virtuosa. En las familias aristocráticas, tales planes no eran nada raros, siempre y cuando no les ocurriera a ellos mismos. La gente estaba ansiosa por presenciar el espectáculo. Efectivamente, uno de los dignatarios que llevaba mucho tiempo en desacuerdo con mi padre dio un paso al frente. El primer ministro. El asunto parece sospechoso. Por favor, investiguen a fondo y restablezcan la justicia para ambas jóvenes y el heredero. La hija mayor se comprometerá formalmente con el heredero hoy y se casará pronto. Sin embargo, ocurrió un percance tal como lo dijo la segunda hija. Alguien debió intentar incriminar a la hija mayor y a la familia del primer ministro. Seguramente no puede ser la hija mayor. ¿Renuente a casarse con el heredero? ¿Drogaron personalmente a su hermana y al heredero para intercambiar roles? El rostro de mi padre se ensombreció. Basta de tonterías. Los rasgos de mi madrastra se distorsionaron. Mentiras. Mi hermana se quedó paralizada. Desconcertada. No me manches con calumnias. Las tres hablaron al unísono. Enojados y humillados. Nunca imaginaron que la otrora pasiva hija ilegítima se atrevería a rebelarse. ¿No podrían soportarlo? Resoplé para mis adentros, pero no mostré ninguna expresión. En cambio, me abrí paso entre la multitud. Arrodillándome ante el heredero, fingí lágrimas. Su Alteza. Mi hermana y yo hemos sido humilladas hoy. Por favor. Ayúdennos a ayudarnos a los dos. Talión era conocido por su sabiduría. Si esto no se hubiera presentado ante el heredero, el primer ministro podría haber, a pesar de las burlas externas, justificado mi matrimonio con el heredero en lugar de mi hermana. Afirmaba que éramos compatibles. Al fin y al cabo, quería que mi hermana se convirtiera en la princesa heredera. El emperador estaba gravemente enfermo. El heredero era virtuoso. Su sucesión era solo cuestión de tiempo. Pero el incidente ocurrió repentinamente. El primer ministro no se atrevió a arriesgar la disposición del futuro emperador. Talión expresó su deseo y mientras susurraba, llevad a la segunda hija y al heredero por separado para que reciban tratamiento. Una criada se adelantó para ayudarme. Pero la aparté. Agarré al heredero y le puse un paño en la mano. El heredero se quedó paralizado, pero lo sujetó con firmeza. Esquivé a la criada y lo miré. Su Alteza. Estoy ileso físicamente. Solo deseo descubrir la verdad aquí. Si la verdad no puede ser revelada, estoy dispuesto a morir para demostrar mi inocencia. En esta enorme residencia del primer ministro. No tenía a nadie en quien confiar. No tenía a nadie en quien confiar. Si el heredero podía convertirse en mi aliado, esta era mi única oportunidad. Entre los invitados estaba el ministro de Justicia. Por orden del heredero, realizó una investigación exhaustiva. Sobre la mesa quedaron la unidad y los pasteles que había tocado, me habían inyectado las mismas drogas. También se encontraron rastros en la copa del heredero. Ambas drogas provenían de la misma fuente, una medicina de tributo de las regiones occidentales. Pequeñas dosis aliviaban el insomnio y los dolores de cabeza. Dosis excesivas actuaron como afrodisíaco. Amplificado por vino e incienso. 3 meses antes, la esposa del primer ministro sufría de dolores de cabeza. Y la emperatriz viuda la había recompensado con ese remedio. La verdad estaba a punto de revelarse. Al darse cuenta de esto, mi madrastra se arrodilló apresuradamente. Su Alteza. Sufro de dolores de cabeza crónicos. La medicina es amarga y difícil de tolerar. Así que la añadí a los pasteles. Con las festividades de compromiso de hoy, la cocina debió haberlos enviado por error al lugar equivocado, lo que provocó que el heredero y el Oban los ingirieran sin querer. Alguien preguntó, ¿y qué hay de los restos en la copa de vino del heredero? La criada a su lado pareció recordar y explicó, el heredero una vez le pidió pasteles a esta vieja sirvienta. Lo recuerdo. Su Alteza.
Tomaría un bocado de pastel con un sorbo de vino. Así que la medicina debió de ser transferida a la copa en ese momento. Un mosaico de mentiras. Sin embargo, la dignidad de la casa del primer ministro permaneció intacta. Talión suavizó rápidamente las cosas. Así que fue un malentendido. Mira qué alboroto. Se inclinó ante el heredero. Su Alteza. Los acontecimientos de hoy surgieron a raíz de mi descuido con el personal de la casa. Es un asunto familiar. Por favor. Permítame encargarme. El heredero guardó silencio, mirándome como si buscara mi opinión. Mi padre y mi madrastra me fulminaron con la mirada. Intentaban intimidarme. Su Alteza. Aunque sufrí algunas heridas, he preservado mi honor y el del heredero, y he mantenido el matrimonio previsto por el emperador. Ahora que esto se ha aclarado como un malentendido por el bien de mi padre. Por mi madre. Y la preocupación pasada de mi hermana. No la insistiré más. Aún a través de esta dura prueba. Veo el pasado con claridad. Me iré de casa. Cortaré todos los lazos. Y me dedicaré a una vida de soledad bajo la luz parpadeante de las lámparas verdes y el Buda antiguo. Que Su Alteza me conceda mi deseo. El eco de la carne al golpear el suelo. Mientras ellos interpretaban el papel de padres cariñosos, yo interpretaba a la hija ilegítima desconsolada que había visto el mundo. Todos los demás solo verían una figura lastimosa. Mi padre y mi madrastra sentirían que habían protegido la casa del primer ministro. Sin importarles mi vida ni mi futuro. Solo yo lo sabía al tomar este camino tortuoso. No solo escapaba del matrimonio sustituto, sino que me liberaba por completo de la casa del primer ministro. Solo entonces sus futuras acciones no tendrían ningún efecto sobre mí. Mi padre se secó la frente y tras él hizo una reverencia de rodillas. La farsa de hoy fue solo un malentendido. El matrimonio entre Lirol y el heredero es inminente. Y hoy es la celebración del compromiso. Un poco de vino le hizo dar un paso. Pero afortunadamente no le pasó nada grave. Todo tiene remedio. Por favor. Todos. Denle prestigio a Lirol. Y no vuelvas a hablar de esto. Una advertencia. Una amenaza. Si la noticia llegaba al exterior, se consideraría un desafío a la casa del primer ministro. El objetivo se logró. Seguir adelante con esto pondría en peligro el matrimonio de Lirol y Kael. Como dijo Talión, este era un asunto familiar privado, ajeno incluso a la intervención total del heredero. Tras este incidente el matrimonio de Lirol y Kael quedó sellado por el destino. Lo quisiera ella o no. El matrimonio seguiría adelante. Traicionar a la casa del primer ministro tuvo un precio. A pesar de que el heredero me había prometido liberarme de la casa. Un pasado fragmentado. Y una vida de soledad bajo lámparas verdes, un Buda antiguo. De noche. Mi padre, mi madrastra y mi hermana me trajeron al salón ancestral. Tus alas se han vuelto audaces. Calumniaste a tu hermana. Conspiraste contra la casa del primer ministro. Sedujiste al heredero. Y ahora te atreves a esperar que el heredero ejerza poder sobre la casa. Eloben. ¿Crees que te queda vida para pasarla en soledad bajo las lámparas verdes? Eres mi hija. Yo decido tu destino. No importa cuánto luches. No puedes escapar de mi mano. Reí con amargura. Un rastro de ironía en mis labios. Padre. Así que aún recuerdas que soy tu hija. Si te amo o muero, no te corresponde a ti decidirlo. El rostro de mi padre, sombrío y furioso, rugió, esta vida sin valor es mía para darla. Y mía para tomarla. Dicho esto, me dio una patada feroz en el pecho. Salió un chorro de sangre por la boca. Salpicó el impecable vestido de Lirel. Ella retrocedió, reprimiendo su ira. Justo cuando levantó la mano para golpearme, como siempre lo hacía. Le agarré la muñeca. Una era una dama de alta cuna. A salvo de las dificultades. La otra. Una lavandera entrenada en el trabajo desde pequeña. La fuerza no era competencia.
Luchó en vano. Mirándome fijamente. Maldito sirviente. Es tu suerte ser quien se case con el heredero. Rechazas la oportunidad de volar alto como un fénix. Aún así te atreves a seducir a Talión y acusarnos de envenenarlo. ¿Qué hay en tu corazón? Escupí sangre y sonreí con amargura. Corazón. Me burlé. Habían conspirado primero. Yo solo me resistía. Sin embargo, a sus ojos. Fui yo quien abrigaba malas intenciones. Ja. El hedor de la casa de este primer ministro era sofocante. Levanté la barbilla y repliqué. Hermana. Si de verdad se trata de volar alto como el fénix, ¿por qué no te casas? ¿Te atreves a responder? Padre. Ofendiendo por ella. Levantó el látigo y me golpeó sin piedad. A pesar de ser un funcionario civil. Amaba el entrenamiento marcial. El látigo mipe forrado de púas para castigar a los sirvientes. Desgarraba la carne. Sangre a borbotones. De niño, anhelaba su favor. Mi madrastra y mi hermana me odiaban. Me golpeaban a escondidas con este látigo. Cada latigazo se clavaba profundamente en la piel y el músculo. Lyra rió triunfante. Burlándose. Eloben. Si no me sueltas, prepárate para ser golpeado hasta la muerte. Me burlé. En mi vida anterior, soporté el sufrimiento con paciencia. Buscando renovación. Sin embargo, no hubo un final feliz. Pero el cielo me había concedido otra oportunidad. Esta vez. Ninguna humillación quedaría sin respuesta. Aunque sufriera. Primero cobraría los intereses de quienes me hicieron daño. Mientras el látigo de mi padre caía, apreté mi agarre y tiré de Lyra hacia mí. Mi sonrisa es fría y aguda, hermana. Esta vez, te casarás con el heredero. La palabra la impactó. No notó el látigo descendiendo. ¡Zas! El látigo golpeó a Lyra en la frente. La sangre manó a borbotones. La carne se desgarró. Se agarró la cara. Gritando. Miserable sirvienta. Padre. Madre. Mátala. Mátala. Mi madrastra abrazó a Lyra y gritó pidiendo ayuda. Y aún tuvo tiempo de regañarme. Papá soltó el látigo. Maldiciendo me pateó de nuevo. Tosí sangre. Me desplomé en el suelo del salón ancestral. El dolor me atormentaba. Sin embargo, solo pude reír. Antes creía que la obediencia cuidadosa y la astucia harían que mi padre me viera mejor que mi hermana. Pero poco a poco comprendí que la brecha entre las hijas legítimas y las hijas de concubina era insalvable. Perdí la esperanza de su favor. Solo buscaba un lugar donde vivir tranquilo, pero aún así no pude escapar de sus planes. Se fueron a toda prisa. Apiñados alrededor de Lyra. Toda la casa se afanaba en la herida de su sien. Nadie se acordaba de mí. Pero no importaba. No me habían matado. Y después de esta noche. Los que morirían serían ellos. Cayó la noche. Las estrellas corrían por el cielo. Y por fin llegó la persona que tanto esperaba. Valiant llegó más rápido de lo que esperaba. A diferencia del día. Vestía de negro. Su expresión era seria. Por supuesto. Cualquiera que viera las palabras en la tela que le había dado se quedaría con la boca abierta. Un vestigio de la dinastía anterior siempre había sido una espina clavada en el costado real. Al verme cubierto de sangre, sus ojos oscuros se profundizaron. Caminó a mi lado. Hablando suavemente. Segunda señorita. Sabiendo que esta casa se devora a sí misma. ¿Por qué quedarse una sola noche? Pensé que preguntaría por la nota. Aunque débil. Con dolor. Forcé una sonrisa a Su Alteza. La he estado esperando. Con un aliado en quien aún no confío plenamente. Al menos hay que aparentar sinceridad. De verdad que lo esperaba. Pero esperaba a más que a Kalien. Si tuviera frío jamás podría ser mi aliado.
Cal había soportado la humillación para restaurar la dinastía anterior, pero disfrutaba de la masacre. Mataría incluso a su propia esposa. Y ni hablar de los millones que estaban bajo su mando. No me interesaba ese conflicto mundano. Pero incluso si escapara de la casa del primer ministro y me negara a casarme con él, un día Cal ascendería. Dejando al pueblo sufriendo. No podía permanecer impasible. Mejor cortar sus cánticos en el trono ahora. No me di cuenta de eso, Talión. Observar mi rostro pálido y sin sangre se volvió aún más intenso. Sus dedos temblaban bajo las mangas. Segunda señorita. Discreción en asuntos urgentes, discúlpeme. Ignorando la sangre que teníamos, me levantó en brazos. Su pecho era sólido. Un tenue aroma a almizcle de dragón lo envolvía. Vino a rescatarme. Pero también a obtener información sobre los restos de la dinastía anterior. El beneficio mutuo alivió muchos problemas. En realidad, Talión y yo no éramos muy cercanos. En mi vida anterior, un año después de casarme con Cal, mi hermana se convirtió en la princesa heredera. La casa del primer ministro no nos favorecía ni a Cal ni a mí. Así que rara vez volvía. Con pocas oportunidades de ver a mi hermana o a Talión. Casi todo lo que sabía de él provenía de Liral, quien afirmaba tener armonía y afecto con su esposo. Pero cuando el palacio estalló en rebelión. Liral llevaba mucho tiempo traicionando a Talión con Cal. ¿Cuándo se habían involucrado? Ya no importaba. Pronto sería la esposa de Cal. Con tiempo de sobra para seguir con sus planes privados. Apenas habíamos dado unos pasos cuando apareció Cal. Corriendo hacia nosotros. Esta noche. La casa del primer ministro estaba realmente animada. Lo recordé en esta noche de mi vida anterior. Cal no me había buscado. Se había ido a quejarse con Liral. Al principio. Se había resistido a casarse conmigo. Tras ver a Liral, aceptó. Modificando su mal carácter para tratarme con atención tanto antes como después de la boda. El mundo decía que Cal era un tonto. Con un corazón infantil. Había creído sinceramente en sus acciones hacia mí. Y a cambio, le entregué todo mi corazón. Pero al final, todo había sido una obra llamada Condenados. En el crepúsculo. Su rostro estaba oculto. Pero el peligro que emanaba de él era evidente. Mi corazón dio un vuelco. Esta no era la aura del ingenuo Cal de mi vida anterior. El renacimiento podía ocurrirme a mí, así que podía ocurrirle a cualquiera. Sin embargo, durante el día. No había observado ninguna anomalía. ¿Cómo podría ser diferente ahora? Al mirar a Cal, ya había regresado a su famoso estado degradado. Con las manos en las caderas. Se plantó en el aire. Listo para arrebatarme. Para, soltar a mi hermana. Ella es mía. Mi hermana es mía, mi esposa. Suéltala. Cal nunca se había preocupado por mí, así que ¿por qué de repente se aferró a mí ahora? ¿Será? La duda me invadió. Tenía que seguir probando. Talión retrocedió 2 pasos. Su mirada gélida observaba a Cal. Su voz cortó el aire, apártate. Cada palabra cayó como un martillo. El aura innata de mando que emanaba de él hizo que incluso Cal se estremeciera. Espera. Algo no encaja. Talión y yo apenas nos conocíamos. ¿Cuándo había chocado con Cal? Lo miré de reojo. En sus pupilas. Una fugaz sombra de oscuridad desapareció. Antes de desplomarse en el suelo con fingida desesperación. Rodando y gimiendo, el hermano Talión me está intimidando. El hermano Talión me está robando a mi esposa. Le hice una señal sutil al aire para que me bajara. Él observó las heridas en mi cuerpo. Apretó los labios. Pero no hizo ningún movimiento para soltarme. En cambio, pasó junto a Cal. Al dejarlo atrás, los gritos de Cal atrajeron a una multitud. Incluido el primer ministro Amiral. Al ver a Talión abrazándome. La expresión de Lirel cambió de inmediato. Olvidándose de toda corrección, gritó.
Tú. Bájate de aquí, Su Alteza, ahora mismo. Perfecto. Ya están todos aquí, hora de ponerlos a prueba. Tiré ligeramente de la manga del aire y susurré, Su Alteza. Un pequeño favor. Se tensó. Pero solo murmuró un reconocimiento. Por lo demás me ignoraba. Me moví ligeramente buscando una posición más cómoda contra él. Estábamos tan cerca que cualquier observador percibiría algo inapropiado. Lirel vio esto y buscó, pero se dio cuenta de su anterior error. Y cambió su tono. Eloben. ¿No se suponía que debías renunciar al mundo? ¿Romper todos los lazos familiares? ¿Y vivir en soledad? ¿Cómo es que ahora tienes tanta intimidad con Su Alteza? Cal se puso de pie de un salto. Siguió gritando, mi esposa es mía. Cal no puede estar sin Eloben. Eloben le pertenece a Cal. Uno era un tonto innato. El otro. Un artista nato. Una pareja perfecta. Sonreí levemente. Señalando a mi hermana. Tu esposa es la hija legítima del primer ministro. Lirel. Yo soy la hija ilegítima del primer ministro. Eloben. La hermana de tu esposa. Al final te casarás con la hija mayor, ¿por qué involucrarme? Enfaticé las palabras al final. Si Cal también hubiera renacido, entendería la implicación. Las expresiones de los dos hombres cambiaron al instante. Cal apretó los puños. Su rostro se ensombreció. Ojos negros, afilados como los de un halcón. En ese instante vislumbré la col rizada de mi vida pasada. El que trajo a mi hermana para matarme. Él también había renacido. Me buscó. No por amor. Sino para seguir la vieja tradición, cásate conmigo como tapadera. Masacra el palacio. Ascendió al trono. Pero no lo dejé triunfar. Llegó el primer ministro. Frunciendo el ceño ante la escena. Su Alteza. Permitió que Eloben se quedara en casa esta noche para reunirse con su familia. ¿Aún apareces en esto o qué significa abismo? Talión resopló con frialdad. Primer ministro. Su supuesta reunión es verdaderamente única. También deseo tener una reunión como es debido contigo. Sin esperar la respuesta del primer ministro. Talión señaló a Lirol y Cal. El matrimonio del heredero y la hija mayor debe celebrarse según lo previsto. No permitas que el heredero vuelva a interrumpir mi presencia. Talión me trajo de vuelta a la residencia del príncipe heredero. Sabiendo que mi intención era escapar de la casa del primer ministro, obtuvo una rescisión formal del compromiso con la condición de que permaneciera en su residencia como asistente. Quedarme aquí era mucho mejor que quedarme en un convento. Mi objetivo siempre había sido dirigir la casa del primer ministro. Y esto me ahorraba muchos problemas. Talión había preguntado brevemente por la tela que contenía información sobre el huérfano de la antigua dinastía. La idea del renacimiento. Sin embargo, fue fantástico. Solo pude presentar la evidencia de que Cal era un falso heredero del príncipe heredero. Ante Talión y la corte real. Para eliminar futuras amenazas, durante este periodo recordé con atención los acontecimientos de mi vida anterior. Cal no había nacido tonto. Era el hijo mayor del marqués de la lealtad y el valor. A los 6 años. Siguió a su abuela a un templo en la montaña. Cayó accidentalmente al agua y permaneció inconsciente durante días. Al despertar parecía ingenuo. Más tarde, toda la generación anterior de la casa del marqués murió en batalla, dejando solo parientes lejanos. Cal heredó el título de heredero. Parecía un poco tonto. Y ahora solo ostentaba el título de heredero. Sin ninguna atención real en la ciudad ni en la corte. Sin embargo, ese puesto le daba tiempo de sobra para cultivar el poder y prepararse para restaurar la antigua dinastía. Talión y yo encargamos a gente que investigara la historia de Cal. Excepto por el ahogamiento infantil. No apareció nada inusual. Antiguos relatos sobre el intercambio de herederos sugerían que Cal podría haber sido intercambiado al nacer con el verdadero heredero.
Pero ninguna investigación reveló nada anormal. Parecía que sí. Cal era simplemente Cal. No un príncipe de la antigua dinastía. Reflexioné sobre los años de nuestro matrimonio. Aunque sus parientes usaban su título para dominar la ciudad, lo despreciaban. A menudo lo humillaba y maltrataba físicamente. Si lo lastimaban, Cal llamaba al médico real. ¿Y Corinne? Corinne le recetó una medicina. Y Cal insistió en que preparara la decocción para que pudiera tener momentos privados con Corinne. Entonces me di cuenta de que Corinne era la clave para desentrañar este plan. ¿En qué estás pensando? Talión interrumpió mis pensamientos. Me puso una invitación de boda delante. Mañana es la boda de Lirel y Cal. Supongo que quieres asistir. Acepté con gusto. Entonces compartí mis sospechas con Talión. Soltó una risita. No hizo ningún comentario. Y me dio un paquete de pipas de girasol. Durante ese tiempo solía visitarme después del juicio. Traer rarezas, a veces comida. A veces baratijas. No lo vi como un gesto de bondad. Nuestra relación era solo de aliados. Ahora se había excedido. Me levanté. Manteniendo una actitud distante. Su Alteza. Es tarde. Por favor, regresa. Quería ayudar a Talión. Pero no involucrarme en una relación comprometedora. No era diferente de Cal. Lanzarse sería como caminar hacia el fuego. Mejor mantener una distancia mutuamente beneficiosa. Se quedó de pie, observando mi figura que se alejaba, antes de decir, tras una larga pausa, entonces descansa temprano. No lo sabía. Pero la mano escondida en su manga estaba apretada con fuerza. Su mirada estaba teñida de melancolía. El incienso del salón se desvaneció rápidamente. Caminé hacia la ventana. Levanté la vista hacia la luna. La luna negra colgaba en lo alto. Las nubes la oscurecían. Sin embargo, el viento pasajero las despejaba. La boda de Cal y Lirel fue extravagante. Un tramo de 16 kilómetros adornado de rojo. Fuegos artificiales deslumbrantes. Incluso los mendigos recibieron sobres rojos y caramelos. Menuda inversión. Entendí las intenciones del primer ministro. Aunque el primer ministro había advertido repetidamente a sus funcionarios, ningún muro es realmente insonorizado. Y siempre hay quienes se nutren de chismes y espectáculos. La noticia del trato que la casa del primer ministro daba a una simple hija de una concubina se difundió rápidamente. Incluso los niños de 3 años del callejón sabían que la residencia del primer ministro devoraba a los suyos. Crueldad hasta el salvajismo con una hija de inferior categoría. Cuando comenzó la ceremonia nupcial, me paré detrás del príncipe heredero. La sonrisa de Cal se iluminó al verme con Talión. Sonreí levemente. Articulé las palabras, que su unión dure 100 años. Lo entendió al instante. Su expresión se ensombreció. Solo cuando el casamentero lo presionó repetidamente lo comprendió. A regañadientes. Le hice la reverencia de costumbre a Lirel como su esposo. Retiré la mirada. Sentía una profunda satisfacción y tranquilidad. Ahora bien, no había seguido el camino de mi vida anterior para casarme con Cal. Y por lo tanto, no soportaría las decepciones de aquellos años. Para evitar la agonía de un corazón atravesado por innumerables flechas, tuve que cortar por completo el camino de Cal hacia la rebelión. El primer paso. Naturalmente teniendo a Fofdib-Gisasar. Iba a cortarle las alas. A mitad de camino del festín. Varios rostros desconocidos se acercaron a Cal con el pretexto de brindar. Le susurraron al oído. Momentos después. Su rostro se tornó ceniciento. Su mirada se posó en la multitud. Fijándose en mí. Levanté mi taza para brindar por él. Luego bebí profundamente. Sonriendo. Poco después, alegando no poder soportar más vino, Cal se retiró del salón. Talión me quitó la copa de la mano. Su voz era tranquila. Beber en exceso es perjudicial. No te excedas. Arqueé una ceja.
Sonreí levemente. Talión era, sin duda, un aliado adecuado. Simplemente le di el hilo sobre Corrin. Y él lo rastreó. Descubrió algunas pistas. Y resolvió el asunto decisivamente. Cal usó a Corrin para interferir en la sucesión del harén, manipulando a las consortes para presionar a los funcionarios de la corte. Todo como base para una futura rebelión. Astuto. En efecto. Cortar esta línea hacia Corrin ya le había roto la mitad de las alas a Cal, pero eso solo no era suficiente. Sabía que la rebelión de Cal contaba con 50.000 tropas de élite. Reunir un ejército requería plata. Entrenar tropas exigía espacio. Todo esto aún debía descubrirse con rapidez. En la noche de bodas, Cal no entró en la cámara nupcial de Litle en la residencia del heredero. Pero irrumpió en el palacio del príncipe heredero. No me decepcionó. Me encontró. Ya no soy el tonto de antes. Me agarró la manga. La emoción se arremolinaba en sus ojos. Oben. Soy tú, Cal. ¿De verdad me rechazas? Antes solo podía adivinarlo. Ahora estaba seguro él. Como yo. Había renacido poco después. Su agarre en mi muñeca me causó un dolor agudo. Instintivamente apreté la daga que Pileón me había dado. Cansado. Con los ojos fijos en Cal. La humilde doncella no es digna de dar a luz a tu heredero. Si es así, pronto le daré paso a tu reina. Para que puedas amar libremente. Conspirar para la rebelión libremente. Espetó. Curioso. ¿Rebelión? ¿Qué rebelión? Solo estoy reclamando lo que es mío. La tiranía de la dinastía anterior dejó al pueblo en la indigencia. Con la frontera en guerra, el padre de Cal se había debilitado y se había vuelto competente. Cedía tierras y pagaba tributos para aferrarse al trono. Aún así, la familia real se dio grandes caprichos. Subió los impuestos. Construyó palacios y terrazas inmortales. Luchando por crear un paraíso en la tierra. Finalmente, tras haber cumplido mi obsesión, estallaron las revueltas. Y los líderes de la rebelión se convirtieron en la nueva línea real. En tan solo una década, el pueblo prosperó. Se recuperaron las tierras perdidas. Y reinó la paz. Esta dinastía es mía. Eres mía. Oben. Fuiste mi esposa en mi vida anterior. Y en esta también eres mía. Oben. Te amo y nunca te dejaré ir. Ridículo. Realmente risible. Me solté la muñeca. Sosteniendo su mirada fríamente. Dijiste amarme. Sin embargo, me disparaste en la residencia del heredero. Aplastando la prenda de nuestro vínculo. Dijiste amarme. Aún así, te casaste con Lirael. Ella espera en el palacio del heredero tu cámara nupcial. Lo miré a los ojos. Boisi me escalda. Cada palabra es deliberada, Cal. De principio a fin. La única persona a la que has amado. Eres tú misma. La tragedia de una mujer reside en la facilidad con la que un hombre puede etiquetarla con la etiqueta justificada. Sin embargo, esas etiquetas solo existen para satisfacer sus deseos. Cal. Eres realmente despreciable. 2 vidas. Y por fin. Se lo dije en voz alta. Su obsesión actual conmigo se debe únicamente a la sentencia de divorcio que le di antes de morir. El abandono y la renuencia. Ya sea en mi cuerpo o en el suyo. Oben. Sé que tus palabras vienen de un corazón roto. Esta vez no. Me casaré contigo. Te haré mi emperatriz. Cualquier cosa que desees te la daré. Me reí fríamente. Levanté la vista perezosamente. Bien. Quiero tu vida. Ante mis palabras, la expresión de Cal se arqueó ligeramente. Aún así, el desdén persistía. Se acercó. Intentó abrazarme. Oben. Cálmate. ¿Cómo puede una mujer hablar de matar con tanta libertad?
Todo este derramamiento de sangre es indecoroso. Prefiero lo suave. La ternura que has tenido antes. Sostuve la daga horizontalmente entre nosotros, bloqueando su avance. Tus palabras apestan a inmundicia. Maldije con dureza. El orgullo de Cal se convirtió en furia. Se abalanzó para apoderarse de la espada. Al instante siguiente, Talión y sus hombres irrumpieron. Espadas largas apuntaban a Cal. No pudo evadirlas. Le cortaron el meñique. La sangre manó a raudales mientras el dedo cercenado caía a mis pies. Talión ignoró a Cal. Me inspeccionó de pies a cabeza. Solo cuando se aseguró de que estaba ileso, exhaló. Cal retrocedió un paso. Nos miraba fijamente. ¿Conspiraste con él contra mí? Negué con la cabeza. Sonriendo. El aire bromea. Asaltaste el palacio del príncipe heredero, esto es la insubordinación definitiva. Miré el dedo amputado en el suelo. Como el silbato de hueso que había forjado en su vida anterior. Lo aplasté bajo mis pies. Col rizada. Una vez tu hermano me rompió los dedos para salvarte. Los convertiste en un silbato de hueso. Afirmaste que su sonido podría llevarme a través de montañas y ríos, y cumpliste tu palabra. Hice una pausa. Luego sonreí. Y ahora vienes tú, Melsi. Para matarme. Pisé el dedo amputado. Lo aplasté. Difícil. Ahora. Tu dedo amputado no puede expiar tus pecados. Cal. De verdad quiero tu vida. Cal. Inconsciente por la pérdida de sangre. Fue enviado de vuelta a la residencia del heredero. Ni palabras vacías lo condenaron. Aunque Talión y yo sabíamos que era huérfano de la antigua dinastía, no había pruebas sólidas. Además, un ejemplo de lealtad y valentía había servido al Estado durante generaciones. Derramando sangre y sacrificando mucho por el pueblo. Condenar precipitadamente a Cal no le serviría de nada al príncipe heredero. Cuando Lyra se enteró de que Cal la había dejado sola para venir a verme, montó en cólera esa noche. Destrozó la residencia del heredero antes de volver furiosa a la casa del ministro del crimen. Mientras tanto, Talión estaba sentado en mi habitación. Con la expresión rígida toda la noche. Le di un paquete de pipas de girasol. Lo devolvió con el ceño fruncido. Me ericé en respuesta. Su Alteza. Es tarde. Por favor, regrese. Ahora no solo los residentes se dispersarían por la ciudad, sino que no soy solo una asistente de la corte. Sino la concubina de Su Alteza. Negué con la cabeza. Levantándose para pararse junto a la ventana. Mirando hacia afuera. Ya ni siquiera era una concubina. Las mujeres siempre soportaban esos rumores. Pero poco importaba. Ya no me dejaban vencer los chismes. La luna brillaba con fuerza afuera. Parcialmente velado por las nubes. El hombre detrás de mí guardó silencio un largo instante. Pensé que Talión se había ido. Solo para chocar de repente con un abrazo firme. Así que en tu vida anterior, te obligaron a casarte con Cal. ¿Quién? Una vez entronizado. Despreció tu nacimiento. ¿Te atravesó con innumerables flechas? ¿Y te mató en la residencia del heredero? Y así. Sabiendo que inevitablemente iría a la residencia del príncipe heredero. Lo provocaste para provocar discordia con Lirael. ¿Pero por qué no me lo dijiste? ¿Para que pudiera prepararme para protegerte? ¿Tenías miedo de alertarlo? ¿O simplemente no confiabas en mí? Me reí. Fingiendo ignorancia. Su Alteza. Somos aliados. No podía estar seguro de que viniera. Así que no dije nada. Si no lo hubiera hecho, me habría avergonzado como tu asistente. Ignoró mi respuesta. Tomó mi mano y me frotó suavemente los dedos. Eloben. ¿Duele? ¿Duele? A veces sí. Incluso en esta nueva vida. Incluso con todos los dedos intactos.
Ese meñique siempre latía débilmente, quizá un eco persistente del pasado. Talión bajó la mirada. De repente una lágrima ardiente cayó sobre mis dedos. Sobresaltada. Miré hacia arriba. Por un instante. Sentí como si hubiera entrado en un mundo de innumerables estrellas, cada una imbuida de preocupación, miedo y emociones que apenas podía comprender. Demasiado intensas. Demasiado conmovedor. Cambié de tema. Ya sabes que he renacido. ¿Por qué no preguntas sobre tu propio destino en la última vida? Tu final fue incluso peor que el mío. Antes de que pudiera terminar, me abrazó con fuerza. Eloben. No soy Kael. No tienes por qué esconderte de mí. Eloben. De hecho, te vi por aquí. Hace mucho tiempo. Lyra regresó a casa del primer ministro. Llorando exigía el divorcio de Kael. Y el otrora ingenuo Kael había vuelto de repente a la normalidad. Él personalmente acompañó a Lyra a casa, llenándola de amor y cariño. Todo se desarrolló de forma diferente a la de su vida anterior. Kael había empezado a actuar y a planificar con antelación. Justo lo que yo quería. En mi vida anterior. Antes del intento de golpe de estado de Kael, ocurrió algo. Las inundaciones devastaron Jeongon, liderando al pueblo desamparado. Los fondos imperiales de ayuda para desastres enviados a Jeongon fueron enviados por funcionarios. Y el pueblo sufrió. Así, de nosotros, Kael. Talión dirigió tropas a Jeongon no solo para controlar las inundaciones, sino también para investigar a funcionarios corruptos. Fue precisamente durante la ausencia de Talión que Kael dio el golpe de estado. Para cuando Talión regresó, la ciudad ya estaba bajo el control de Kael. Para proteger la vida de los ciudadanos y de innumerables soldados. Se vio obligado a quitarse la vida. Mirando hacia atrás, todos esos funcionarios corruptos fueron manipulados por Kael usando a Corrin. Pero ahora. Sin inundaciones. Sin funcionarios corruptos. Y Corrin no estaba. Tenía curiosidad. ¿Cómo planeaba Kael dar un golpe esta vez? ¿Se trataría solo de la casa del primer ministro? ¿Que había gastado una fortuna para acallar rumores? ¿Eso le serviría de base? Me había preguntado durante mucho tiempo por qué Talión se había casado con Lyra en su vida anterior. Cuando le pregunté, tartamudeó. Un rubor le subió a las mejillas. Sentí una opresión en el pecho. ¿Sería posible que sintiera algo por Lyra? TCH. Los hombres siempre son un desastre. No encuentran plenitud con Talión. Hay que investigar a Lyra. No tenía ni idea de si ella también había renacido. Medio año después. Al volver a ver a Lyra, se mostró aún más arrogante y dominante que en casa del primer ministro. Kael ya le había revelado su identidad. Ella esperaba convertirse en emperatriz. Al verme se burló con desprecio. Eres la invitada de honor del príncipe heredero. Y aún así vistes tan mal. ¿Será que su Alteza se ha aburrido de ti? Me dieron ganas de abofetearla. Para recordarle que la vida de una mujer no la definen los hombres. Y de hecho, la golpeé pero no le revelé nada. Lyra. Enfurecido y humillado. Gritó. Pronto el aire invadirá la residencia del príncipe heredero. Y saliste con un suspiro bajo. No te dejaré morir. Seguirás siendo un sirviente. Un prisionero bajo mi mando. Señor. Kael debe estar casi listo. Antes de que pueda responder. Añadió con aire de suficiencia. Por suerte no insistí en casarme con el príncipe heredero. Esa draga de corta duración no valió la pena toda la intriga. El heredero. Sin embargo. Me ama. Me aprecia. Me pone en su corazón. Un día. Cuando ascienda al trono. Seré emperatriz. Sonreí levemente. Así que no había renacido. Simplemente aprendió algunas verdades de Kael. Y al parecer, ella y el primer ministro habían conspirado para casarla con el príncipe heredero.
Solo para que mi renacimiento frustrara su plan. Entonces, ¿por qué se había sonrojado el príncipe heredero? Curvé los labios y pregunté a mi vez. ¿De verdad? ¿Te contó el heredero alguna vez que me deparó como su legítima esposa en mi vida anterior? Balbuceó Lyra. Desafiante el heredero. Ser uno conmigo en matrimonio. Naturalmente me lo dijo. Sonreí levemente. Hermana mayor. Deberías prepararte con tiempo. Un día. Cuando ascienda al trono, usted y el primer ministro habrán logrado grandes hazañas. Pero un mérito mayor podría eclipsar al gobernante. Ese día, Lyra huyó presa del pánico, observando su figura alejarse. Una sensación de claridad triunfal me reconfortó, como si las nubes se hubieran abierto para revelar la brillante luna. Lyra nunca podía quedarse quieta. Quienes el príncipe heredero había enviado para seguirla informaron que había regresado a la residencia del primer ministro. Esa misma noche. El primer ministro. Viajando al amparo de la oscuridad. Recorrimos decenas de kilómetros hasta las afueras de las montañas del norte. Allí descubrimos las tropas que Kael tenía atrincheradas en las profundidades de las montañas. La mayoría de estos soldados eran restos de los funcionarios de la dinastía anterior. El primer ministro, deseoso de congraciarse con su yerno, soñaba con ascender a duque. Había invertido enormes sumas en el entrenamiento de estas tropas. Esperaba algún día alcanzar la cima del poder. ¡Ay! Sus ambiciones nunca se materializaron. La corte se vio afectada por problemas. Fuerzas enemigas invadieron la frontera noroeste. Fuerte y veloz. Conquistó una ciudad en menos de 3 días. Talión. Algunos, y con prisa, dirigen tropas a la frontera. Con el príncipe heredero ausente. El emperador, abrumado por la ansiedad, tosió sangre y cayó inconsciente. El caos consumió la corte. En ese momento el primer ministro. Ejercer autoridad era una miseria, y solo le correspondía al emperador. Mantenía con eficacia las riendas del poder. El pánico se apoderó de la población. Lirel incluso llegó al palacio del príncipe heredero para presumir. Burlándose. Eloben. Tu príncipe heredero no regresará. Y tú tampoco durarás mucho más. Apreté los labios en silencio. Escribiendo la palabra regresar en un papel. Regresar, esperando el regreso de mi amado. Kael dirigió tropas a la ciudad imperial. Coordinado desde dentro por el primer ministro. Las llamas se elevaron hacia el cielo. El humo inundó las calles. Los guardias de la residencia del príncipe heredero y yo estábamos atrapados en la mansión. Igual que en mi vida anterior. Kael, de la mano de su hermana legítima, entró en el palacio del príncipe heredero. Me miró con desenfrenado triunfo. Eloben. Aunque hayas renacido, ¿qué importa? Seguirás obedeciéndome. Talión no puede salvarte, no lo hizo en tu vida anterior. Y no lo hará en esta. Se preocupa mucho por ti. Sin embargo, no te trajo al noroeste mientras dirigía las tropas. ¿No es eso prueba de que no le importa? Dijera lo que dijera. Permanecí impasible. Su hermana legítima lo siguió con aire de suficiencia. Pero las palabras de Kael pronto la arrojaron al abismo. Eloben. Te lo dije. Pondría la corona de la emperatriz en tus manos. En tu última vida. Lirel me engañó. Afirmó que la drogaste para robarle su puesto. Que no quería casarse conmigo voluntariamente. Más tarde. Durante mis luchas casi mortales en la ciudad imperial, ella reveló que le habías enviado mensajes repetidamente a Talión. Me ponía en peligro. Fueron todas sus mentiras. Todas. Por eso te hice daño. Los ojos de Kael brillaron rojos. Sacó un cuchillo de alguna parte. Presionándola contra el cuello de Lirel. Su agitación se intensificó. Hundiendo la hoja más profundamente. La sangre fluía mientras Lirel temblaba. Gritando. Esposo. ¿Qué dices? Lirel no entiende. Hay demasiado ruido.
Kael giró la cabeza. Se cortó la cara repetidamente. Y se giró hacia mí con una sonrisa torcida. Eloben. Con sus dedos hice un silbato de hueso para ti. Te lo doy. Antes de que pudiera responder, cortó los dedos de Lirel al unísono. Ella gimió y se desmayó. Solo pude reírme amargamente ante lo absurdo. Afirmó que le envié mensajes a Talión. ¿Viste las cartas? Afirmó que te drogué para robarle el puesto. ¿Verificaste la verdad? Llevo contigo más de 1000 días y noches. ¿Acaso sus pocas palabras te hacen dudar de mí? Mi sonrisa era gélida. Cortando el aire como escarcha. Kael. Al final. Eres tú quien quiso matarme. Eres tú quien no me soporta. Rugió Kael. ¿Acaso mi castigo no es suficiente? ¿Te niegas a perdonarme? Despiértala. Eloben. En la última vida. Fue ella quien me hizo atravesarte el corazón con 1000 flechas. Esta vez, lo soportará despierta. En cuanto Lirel recuperó el conocimiento, los hombres de Kael la acribillaron a flechazos. Casi muere. Se agarró el estómago. Lágrimas corriendo. Susurró. Esposo. Aquí está tu hijo. Entonces cuando Elola suspiró, me miró. Si lo hubiera sabido hoy. Debí haberte escuchado. Lirel murió allí. Pero Kael permaneció completamente indiferente. Eloben. Mi emperatriz. He venido por ti. Caminó hacia mí. Alegre. Hasta que una flecha le hirió la pierna. Medio arrodillado, me miró. Luego a sus soldados. En instantes. Todos cayeron. Talión. Vestía una armadura. Se paró frente a mí. Me agarró la mano. Aunque temblaba ligeramente, era firme y decidido. Se acercó a mi oído. Con voz profunda y firme, Eloben. He vuelto. Todo esto había sido una obra que Talión y yo orquestamos. La batalla del noroeste. El colapso del emperador. Todo era una artimaña de Kael y el primer ministro. En mediodía. Las fuerzas rebeldes de Kael fueron completamente aniquiladas. Todos los involucrados de la casa del primer ministro fueron encarcelados, a la espera de su ejecución. El día de las decapitaciones, mi padre y mi madrastra me suplicaron. Me maldijeron cuando me negué. Las espadas cayeron. La sangre fluyó como ríos. En cuanto a Kael. Al ver la derrota se quitó la vida. Antes de morir. Le pregunté sobre su conexión con el verdadero heredero leal y valiente. Se burló mi madre y la esposa del leal heredero, Fartins. El día del levantamiento en palacio. Intercambiaron identidades para que pudieran hacer sano y salvo en la residencia del heredero. Eloben. Te lo he contado todo. ¿No me matarás? Vivamos como una pareja común y corriente entre la gente. Eloben. En la otra vida. La vida después de la muerte. Nunca perderé. Vendré a casarme contigo. Para hacerte mi emperatriz, desenvainé mi daga. Pulgada a pulgada, clavándola en el corazón de Kael. Cada palabra es deliberada, Kael. Yo, Eloben, jamás me casaré contigo en esta vida ni en ninguna otra. Y nunca seré tu emperatriz. Traicionada o desaparecida. Mi deseo se cumplió. Por fin. Podía ser yo mismo. De ahora en adelante. El mundo era vasto y libre. Y yo me elevaría sin restricciones. Epílogo 1. Talión, vida anterior a los 10. Conocí a una chica. Brillaba como el sol. En los callejones. Entre perros y gatos callejeros. Entre niños de la calle sin comida. Dondequiera que persistieran las dificultades. Ella estuvo allí. Una vez. Oí decir que era una chica de la casa del primer ministro. Me enteré en secreto de la residencia del primer ministro. Había 2 hijas, la mayor, Betra, del heredero. La segunda, sin compromiso.
La chica con la que siempre me encontraba era la segunda hija. El día que la hija mayor se comprometió con el heredero, mi madre y yo fuimos a la residencia del primer ministro a entregarle regalos de felicitación. Anhelaba ver a la chica que ocupaba todos mis pensamientos. Sin embargo, la escena que se desarrolló fue inimaginable. Debía de haber un malentendido. Una chica tan amable y encantadora jamás haría algo así. Quería detenerlo. Descubrirle la verdad. Ojos llenos de lágrimas. Lastimero y delicado. Más tarde. La vi casarse con el heredero. Vi su amor. Solo pude enterrar mis sentimientos para siempre. Su felicidad fue suficiente. La emperatriz viuda me eligió una consorte, su propia hija mayor. Sabía que había alguna intriga en la casa del primer ministro. Pero si no era ella. No importaba quién fuera. Después del matrimonio. Nunca toqué a Lirel. Le aclaré que se trataba de una unión puramente política. Cuando la inundación azotó a Gyeongbim. Pedí permiso para ir allí. Pero en cuanto llegué, me llegó la noticia de la rebelión de Kyle. Regresé a toda prisa. Afuera de la ciudad, vi a Kyle y a Lirel abrazadas. Los oí conspirar para matar a Eloben y masacrar también a los civiles y soldados de la ciudad. Para proteger tanto a la gente como a Eloben, hice un trato con Kyle. Mi vida a cambio de la suya. Y la de innumerables ciudadanos. Epílogo 2. 8 años de Talión. El emperador murió repentinamente. Talión. Emperador masculino. No tuvo hijos. Ni concubinas. Ni emperatriz. El trono pasó a manos de un miembro del clan imperial. En un remoto pueblo fronterizo, una pareja abrió una pequeña botica. Atendieron a aldeanos tras haber cumplido mi ansei. A soldados. E incluso a animales enfermos. Durante un momento de silencio, el hombre sacó un paquete de semillas de girasol y se lo entregó a la mujer, sonriendo. Eloben. Toma, semillas de girasol. Te las pelaré. Fin. En la fiesta. Los amigos de Delon me rodearon. He oído que te gusta Delon desde pequeña. Incluso cuando jugabas a las casitas. Insistías en ser su esposa. Entonces, ¿todavía te gusta Delon? Innumerables pares de ojos se volvieron hacia mí al instante. Yo, sin embargo, miré al hombre en la esquina que se estaba sirviendo una copa. Fui ingenuo en aquel entonces y le causé muchos problemas a Delon. De hecho, ya no me cae bien. Ya casi me comprometó. En ese momento oí el sonido de una copa de vino rompiéndose. Delon se quedó mirando su zapato mojado. Las comisuras de sus ojos se enrojecieron. Y pareció sumido en sus pensamientos durante un buen rato. Podría haberme casado con Delon hace 6 años. Lo que Delon no sabía era que cada oportunidad perdida estaba cuidadosamente orquestada por mí. Porque tuve un despertar. Este mundo era como una novela trágica. Delon era el protagonista masculino. Mi hermana Selene era la protagonista femenina. Y yo era solo una villana enamorada. Nuestras dos familias eran vecinas cercanas. Delon, como mi hermana, era 3 años mayor que yo. Éramos, más o menos, novios de la infancia. Y más. Delon siempre me había cuidado especialmente desde que éramos niños. Creía que le caía bien. Desde que nací. Ya fuera que estuviera triste o feliz, él siempre estuvo ahí. Formó parte de mi vida durante 22 años. Y enamorarme de él fue tan natural como respirar. Ni siquiera sabía cuándo exactamente empezó a gustarme. Todavía recuerdo cuando jugábamos a las casitas de niños. Delon dijo que quería ser mi padre. Mi hermana sería mi madre. Y yo era su pequeño bebé. Lloré y rompí mi pala de juguete. Dije que yo debería ser la madre. Y que me pondría un vestido de novia y me casaría con el hermano Delon en el futuro. Mi hermana se rió y me empujó hacia Delon. Está bien. Está bien. Puedes casarte con él. Delon no me rechazó entonces.
Me llamó esposa y me cubrió la cabeza con el pañuelo rojo que usaba su abuela para la danza folclórica china. Tenía solo 5 años entonces. Con ese velo rojo. Tuve un sueño que duró 17 años. Hasta el día de San Valentín, durante mi 3er año de universidad. Que resultó ser fin de semana. Estaba de compras con mi compañera de piso cuando vi a Delon y a mi hermana caminando juntas. Delon le arrancó cariñosamente una hoja de la cabeza a mi hermana. También le compró chocolates. A Veri. Delon de verdad regaló chocolates. ¿Le gusta tu hermana? ¿Sabe tu hermana que te gusta? Ese día, mi mundo se derrumbó. La gente puede volverse mala en un instante. Sentía que nadie me quería. Los celos eran como una semilla que, una vez brotó, se volvió incontrolable. No podía aceptar que el hombre que había amado durante años tuviera a alguien más en su corazón. Así que en mi fiesta de graduación, drogué a Delon. Me lo llevé antes de tiempo y volví a casa. Delon ya no pudo contenerse. En cuanto entramos, me llevó al dormitorio. Besos intensos recorrieron mis labios hasta mi abdomen, extendiéndose por todo mi cuerpo. Estaba excitado y asustado a la vez. No solo quería tenerlo. También quería que mi hermana nos pillara en esta situación caótica. Entonces Delon tendría que casarse conmigo. Pero justo en ese momento tuve un despertar. Imágenes del futuro pasaron por mi mente. Delon pensó que había perdido el control por culpa del alcohol. Por responsabilidad. Se casó conmigo pronto. Pero no mucho después. Supo la verdad. De ahí en adelante. Me odiaba. Y nuestra vida se volvió un desastre. Durante una discusión. Incluso me empujó por las escaleras. Me dejó paralizada e incapaz de cuidarme sola. Y mi hermana nunca se casó. Murió en un accidente de coche mientras viajaba. El día que murió mi hermana, Delon salió corriendo como un loco. Me dejó gravemente enfermo y sin atención. Para morir en la cama. Solo después de mi muerte me di cuenta de que este mundo era una novela trágica. Solo por mis celos. Todos perdieron. Y nadie tuvo un final feliz. ¿En qué piensas? ¿Cómo puedes distraerte en un momento así? La voz ronca y contenida de Delon me devolvió a la realidad. Sus pechos pesados rozaron mi oreja. Le toqué la cara y empecé a llorar. Sus ojos almendrados eran tan hermosos. Pero yo nunca fui su verdadero amor. El hombre que había estado lleno de deseo, de repente entró en pánico. ¿Por qué lloras? No. ¿Te gustó? Sí que me gustaba. Me gustaba profundamente. Aunque era mala persona, no tanto como para querer que todos murieran. Hermano Delon. Lo lamento. Lo siento. Paremos esto. Delon estaba perdido. Pero al instante siguiente su racionalidad se desmoronó. Mi hermana regresó justo cuando yo estaba pasando apuros. No solo mi hermana, sino también la amiga de Delon. Finn, sin pensarlo 2 veces, suspiró. Estaba con ella. Pensaron que Delon me estaba obligando y lo apartaron. Mi hermana incluso golpeó a Delon con una escoba. La escena fue caótica. En ese momento, me di cuenta de lo equivocado que estaba. No es culpa del hermano Delon. Es mía. Lo confesé todo. Todos guardaron silencio y me miraron con ojos extraños. Finn apretó los dientes y me señaló. ¿Sabes que cometiste un delito? Lo sé. Y estoy dispuesto a aceptar el castigo. Al final, Delon se me puso delante. Es solo una niña y solo estaba bromeando. No le des tanta importancia. ¿Cuándo dejarás de protegerla? Tiene 22 años. Ya no es una niña. Miré a Delon con lágrimas en los ojos y quise llevarlo al hospital. Pero en el momento en que lo agarré del brazo me quitó de encima. Mi hermana suspiró. Yo me lo llevo. Tú quédate en casa y reflexiona.
De repente entendí lo que mi hermana quiso decir cuando dijo, todos me quieren. Así se sentía cuando alguien realmente no te quería. Desde entonces tuve que expiar lo que había hecho. Todos sabían que había una mujer loca obsesionada con Delon y que incluso lo había drogado. Le envié muchos mensajes de disculpa y le compré muchos regalos. Le pedí a mi hermana que se los diera. Solo unos días después me respondió, no te culpo. Si te gusta a alguien, puedes decirlo sin más. No hay necesidad de hacer algo así. Pero cuando recibí este mensaje, ya estaba en un tren a Shanghái. Gracias. Lo siento. Pero no te preocupes. Ya no te obligaré a que me quieras. Después de enviar el mensaje, saqué la tarjeta. Lo corté por la mitad con tijeras y lo reemplacé con uno nuevo que había preparado con antelación. Antes de irme, le dije a mi hermana que me escribiera si me extrañaba. Pero que no dijera nada de Dillon. Ya no quería ser la villana. Quería despedirme del pasado por completo. Me convertí en empleado a tiempo completo después de mis prácticas y logré instalarme en la gran ciudad. Aunque con mucha dificultad. Pensé que nunca volvería a ver a Dillon. Pero no esperaba que Dillon fuera tan excepcional como para que lo enviaran a la empresa donde yo trabajaba y se convirtiera en el segundo al mando. Ese día recibimos al presidente Dillon. Me quedé atónito. Lamenté las artimañas del destino. Verlo entrar y luego verlo entrar a su oficina. Por suerte me dirigí con éxito y lo siento. No me vio. Mi colega exclamó. Por fin, me dirijo con satisfacción. Tenemos un jefe guapo que no tiene barriga cervecera. Entonces me dio un codazo. Avery. Es justo tu tipo. Recuperé la consciencia y asentí. No mentiría. Sí. Lo es. El supervisor me dio un golpecito en la cabeza. No te hagas ideas locas. Dicen que hubo una mujer que drogó al presidente Dillon antes. Y desde entonces. Odia sobre todo a quienes hacen travesuras. De repente se me encogió el corazón. Y mi recuerdo más vergonzoso fue sacado a la luz y azotado repetidamente. Mi colega susurró para sí. ¿Cómo podía alguien ser tan despreciable? Solo quería encontrar un hueco donde esconderme. Lógicamente. Debería haber dejado mi trabajo inmediatamente. Pero con la alta presión laboral actual, no me atreví a irme sin más. Además, mi trabajo no tenía nada de especial y estaba en un rincón, aunque trabajábamos en el mismo piso. Nunca se fijó en mí. Viví como un ratón en la cuneta durante 2 meses. Inesperadamente. Finn vino a la empresa a ver a Dillon. Dillon estaba en una reunión. Y Finn deambulaba por la empresa. Mantuve la cabeza gacha. Temía que me viera. Pero sucedió lo que más temía. ¿Eres Avery? Maldita sea. Seguiste a Dillon hasta aquí. De verdad que no te has rendido. Admiro tu perseverancia. En un instante. Todos me miraban fijamente. Me sentí como si estuviera desnudo. Y sus miradas parecían azotarme. Me quedé atónito. No lo hice. Me uní a la empresa primero. No sabía que sería tanta coincidencia. Justo en ese momento, Dillon salió de la sala de reuniones después de la reunión. En cuanto me vio, se le congelaron los ojos. ¿Avery? ¿Qué haces aquí? Sin darme oportunidad de explicarme. Finn me señaló. ¿Qué más podría estar haciendo? Está aquí para perseguirte. Claro. Esto es increíble. Tengo que publicarlo en mis momentos. La mano de Dillon que sostenía la carpeta temblaba. Debió de avergonzarse de verme aquí. ¿Avery? Espérame al mediodía. Tengo algo urgente ahora mismo. Hablaremos al comer. Se dio la vuelta y entró en la oficina con el director ejecutivo. Como colegas. Se veía emocionado. Me preguntó cuál era mi relación con el presidente Dillon. Justo cuando Finn estaba a punto de hablar, lo miré con lágrimas en los ojos. Por favor. No lo digas.
Puso los ojos en blanco y se fue del lugar. No tuve el valor de volver a ver a Dillon. Me vi pasar por la mente imágenes de mí mismo sin poder cuidarme y muriendo miserablemente en la cama. Inmediatamente presenté mi renuncia al supervisor. Como no tenía mucho que entregar para mi puesto, recogí todo en solo 1 hora y salí del edificio. Tuve que cambiar mi número de teléfono otra vez. Fue como si estuviera huyendo desesperadamente. Fui de Shanghái a Cantón. Esta vez fui más listo. Le pregunté a mi hermana por el paradero de Dillon. Siempre que venía a mi ciudad, me iba. Siempre me iba justo antes de que él llegara. No fue hasta que la empresa me eligió para trabajar en el extranjero que dejé de correr. Trabajé en el extranjero durante 6 años. Pasé de la pobreza a la prosperidad. Esta vez, mi hermana estaba enferma. Así que regresé a China. Mi hermana me ofreció una cena de bienvenida. Dillon y Finn también estaban allí. Después de 6 años, Dillon se había vuelto más sereno. El tiempo no había dejado muchas marcas en su rostro. En cambio, le había añadido más encanto con el paso del tiempo. Avery, debes estar cansado del viaje. No pareció sorprenderse de verme. Como si el tiempo pudiera borrarlo todo. Sin embargo, él y mi hermana no se casaron. Parecía que mis acciones habían afectado su relación. Algunos tenían hijos. Otros seguían siendo playboys. Mi hermana trabajaba en el sector público y se había convertido en jefa de división. Dillon fue el más exitoso. Poco a poco invirtió en la empresa y se convirtió en el máximo responsable. Se decía que había comprado varias casas en Shanghái. Después de varias rondas de copas, mucha gente estaba borracha. Pero Dillon no. No bebió ni un sorbo. ¿Por qué el presidente Dillon compra tantas casas si no se va a casar? ¿Por qué no me regalas una? Te ayudo. Finn bromeó. Dillon sonrió y me miró. Avery tampoco está casada. También compró casas en el extranjero. ¿Por qué no la ayudas? Su repentina mención de mí me dio un vuelco el corazón. Sus amigos me rodearon. Por cierto, Avery, no había cumplido mi obsesión. ¿Te ha gustado Dillon desde pequeña? Incluso cuando jugábamos a las casitas. Querías ser su esposa. ¿Todavía te gusta Dillon? Innumerables miradas se posaron en mí al instante. Miré a Dillon. Seguía sonriendo mientras servía vino a todos. Como si este tema no le incumbiera. En aquel entonces fui ingenuo y le causé muchos problemas al hermano Dillon. En realidad, no había cumplido mi obsesión. Ya no me gusta. Toqué el anillo en mi mano. Ya casi me caso. Cuando llegue la boda, los invitaré a todos al banquete. En un instante oí el sonido de una copa de vino rompiéndose. Dillon miró la superficie de su machu. Con los ojos rojos. Y no pudo reaccionar por mucho tiempo. Lo siento. No lo sujeté con firmeza. Lo limpiaré. Se levantó y dejó la mesa del comedor. Mi hermana me preguntó cuando empecé a salir con alguien. Soy la verdadera protagonista femenina secundaria malvada. Mentir me salía con facilidad. Hace medio año. Es británico. Cuando Dillon regresó. Aunque normalmente no bebía, bebía tras copa. Más tarde. Todos se dispersaron. Dillon se paró frente a mí. Avery. ¿No me vas a despedir? Lo pensé. Estaba borracho. Y realmente no era seguro para el caminar solo. Sin embargo, cuando envié a Dillon a su puerta, no dijo ni una palabra. Vi cómo Dillon abría la puerta. Lo pensé y vacilante dije, bueno. No entraré. Tengo que volver ahora. Inesperadamente. De repente Dillon me agarró la muñeca y me jaló hacia la casa. Perdí el equilibrio y lo abracé instintivamente. En cuanto se cerró la puerta. Estaba pegado a la puerta. La habitación estaba en penumbra. Y mis sentidos parecían estar infinitamente agudizados. El olor a alcohol me llegó al oído.
Mi corazón latía a 1000 por hora. Dijon. No te asustes. Antes de que pudiera decir la palabra yo, sus labios fríos me silenciaron. Como una tempestad. Me devoró los labios frenéticamente. Sin darme ninguna oportunidad de escapar. Avery. ¿Por qué les mentiste a todos diciendo que tenías novio? Fuiste tú quien coqueteó conmigo. ¿Por qué siempre tengo que andar tras de ti? Dijon. Para. Quiero irme a casa. Me sujetó firmemente. Y su voz era amarga y ronca. Avery. Eres tan cruel. No debiste abandonarme. Hace 8 años. Desde que hiciste eso. Deberías hacerte responsable de mí. Intenté apartar la mano. Pero la apretó aún más fuerte. Dijon. Has bebido demasiado. Avery, Adoy. ¿Por qué te escondes ahora? No eras así hace 8 años. De hecho, el tiempo que tuve intimidad con él fue muy limitado, pero solo me dijo una frase. Los recuerdos volvieron vívidamente. Me sentí muy avergonzado. ¿Recuerdas? Tienes la cara muy caliente. Solo entonces me di cuenta de que Dijon frotaba su cara contra la mía. Me besó los labios y me acarició suavemente. Avery. Termina lo que querías hacer hace 8 años. En la penumbra. Sus ojos eran cautivadores. Me dieron ganas de consentirlo y persuadirlo. Me levantó en brazos y me arrojó al sofá frente a la ventana francesa. Me entrelacé con él obedientemente. Hasta que tocamos la zona prohibida. Un dolor agudo me recorrió la cabeza. Y de repente me di cuenta de que no era solo él el que estaba borracho. Dijon. No podemos hacer esto. Debería regresar. Me puse de pie. Pero él me presionó. ¿No te serví bien? ¿Por qué quieres irte? ¿De verdad me odias tanto? ¿Cómo podría odiarlo? Incluso con el paso del tiempo y aprendiendo a sanar, seguía queriéndolo. Todos sabían que lo quería. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Obviamente no lo había dicho Fausteu. Tenía muchísimas cualidades brillantes. Sin embargo, en ese momento, se convirtió en una mercancía a la espera de ser vendida. Me rogó que lo recogiera. Pero era tan extraño. Después de pensarlo mucho, me di cuenta de lo extraño. ¿No te gusta mi hermana? Dijon se tensó un poco. ¿Cuándo dije que me gusta tu hermana? Me quedé atónito. ¿Verdad? No el día que despierte mis recuerdos. Los chicos en mi cabeza me dijeron que le gustaba mi hermana. Ante mi silencio, Dijon primero se sintió confundido y luego feliz. Creíste que me gustaba tu hermana. Así que me has estado evitando. ¿Verdad? No era así. Me gustas desde que éramos niños. Ahora te lo digo claro. ¿Puedes aceptarme? Me daba vueltas la cabeza. Parecía que todo en el mundo había salido mal. Ni siquiera sabía que era real y que era falso. Se abalanzó sobre mí otra vez. En el momento en que nuestras pieles se rozaron. La trágica muerte que vi en el libro apareció de repente. Fue falsa. Pero el dolor de mis órganos internos erosionándose. Esa impotencia de no poder cuidarme. Era como si lo hubiera experimentado en carne propia. Había una espina entre Dijon y yo. Mientras nos acercábamos, sentía dolor. Querido, me dejó completamente sobrio. Alejé a Dijon. Te dije que tengo novio. No puedo traicionarlo. Dijon soltó una risa desesperada. ¿Por qué no le negaste que tenías novio mientras nos besábamos? Se notaba que estabas muy metido en ello. ¿No pensaste en no poder traicionarlo en ese momento? ¿Por qué estaba tan lúcido en un momento en que la lógica no hacía falta? Desamparado. Solo podía poner excusas. Debería saber muy bien que no soy buena persona. De lo contrario, no lo habría hecho en aquel entonces. Simplemente cambié de opinión. Los ojos de Dijon estaban oscuros.
Parecía estar enojado. Creo que lo que dijeron es cierto. Hiciste algo mal en aquel entonces y no deberías haberte librado tan fácilmente. Tienes que ser castigado. Se me encogió el corazón. ¿Qué vas a hacer? De repente bajó la cabeza y me mordió la clavícula. Chupándotelo. Estás loco. Lo empujé con todas mis fuerzas y lo golpeé. Pero me dejó una marca tras otra en el cuerpo. No tuve más remedio que abofetearlo. Recuperé la cordura. Pero él solo me miró con amargura. No creo que tengas novio. Si es que lo tienes. Que viniera y me golpeara. Cuando salí de su casa, solo le dejé una frase. Estás siendo irrazonable. Siento que Dillon ha cambiado. El Dillon anterior siempre fue amable. Ahora es completamente impredecible y hasta un poco sombrío. Incluso él en mis recuerdos despertados. Incluso cuando discutíamos a diario. No era tan difícil de entender como ahora. Dillon lleva varios días rondando por mi casa. Y ahí está Finn. No sé si es una ilusión mía. Pero a Finn parece gustarle mi hermana. Viene a charlar con ella a tiempo. Apenas empieza el otoño. Y tengo que cubrirme bien el cuello. Sem me miró. ¿Estás sudando? ¿Por qué no te cambias esa capa base de cuello alto? Mi hermana se rió. Se está tapando los chupetones. Su novio se los dio. Los extranjeros son muy abiertos. Me preocupa que mi querida hermana no pueda soportarlo. Mi cara se puso completamente roja. Fentaiced. Eso es bueno. Si hay armonía en ese sentido, la relación puede durar. Me daba tanta vergüenza que deseaba encontrar un agujero donde esconderme. Pero Dillon se rió alegremente. Cuando Finn y mi hermana salieron al balcón a charlar, se me acercó. ¿Le dijiste a tu hermana que soy tu novio? Me ardía la cara. Y me enojé instintivamente de vergüenza. Mentira. Olvidé cerrar la puerta con llave cuando me estaba cambiando. Y mi hermana entró y lo vio. No pude decir que me besaste. Así que tuve que decir que era mi novio. Cuando Finn regresó, retrocedí instintivamente hacia las escaleras. ¿De qué hablabas? Miré por la ventana inmediatamente. Decíamos que hacía buen tiempo y que era ideal para dar un paseo. ¿Quién iba a decir que Dillon habló al mismo tiempo? Decíamos que su novio besaba de maravilla. Por un momento. La atmósfera era extrañamente extraña. Miré a Dillon con enojo. Dillon añadió. Claro. También dijimos que es ideal para pasear. ¿Qué tal si damos un paseo ahora? Tomar más sol también le sentará bien a Celine. Ayudé a mi hermana a caminar delante. Dillon y Finn charlaban detrás de nosotros. Poco después. De repente Finn dejó escapar una exclamación. Mi hermana y yo nos giramos al unísono. Entonces Finn me hizo un gesto de aprobación con el pulgar sin motivo aparente. Se acercó y me dijo que quería que descansara un rato y que acompañaría a mi hermana. Así que me vi obligada a quedarme atrás y caminar con Dillon. Tenía mucha curiosidad. ¿De qué hablaban hace un momento? Curioso. Sí. Le dije a Finn que soy tu novio y que fui yo quien te dejó las marcas. En un instante. Sentí como si me quemara por todas partes. Y sentía que me salía humo de la cabeza. ¿Por qué dices tonterías? Te digo la verdad. ¿De verdad crees que puedes ocultárselo a tu hermana? Tu hermana te pidió que me despidieras esa noche. Tu hermana también puede ver tus momentos de WeChat. Tengas novio o no, creo que tu hermana lo sabe muy bien. No tenía nada que decir. Después de todo, lo que dijo era la verdad. Dillon suspiró. Además, mi obsesión está más o menos bien. De hecho, tu hermana me envió un mensaje hace mucho tiempo. Sacó su teléfono y me lo enseñó. Mi hermana le preguntó por WeChat, ¿eres un perro? Mordiste a Avery así. Y ahí está la arteria carótida en su cuello. No vuelvas a besarle el cuello por mucho que quieras. Y Dillon respondió.
Está bien. Lo sé. Seré más amable la próxima vez. ¿La próxima vez? Me daba tanta vergüenza que quería meterme en un agujero. Mi hermana y Finn estaban delante de mí, se dieron la vuelta al mismo tiempo y me levantaron el pulgar. En ese momento, tenía muchas ganas de saber quién era y dónde estaba. Dillon también aprovechó la oportunidad para preguntarme. Avery. Han pasado 8 años. Fue mi culpa. Por fin tengo el valor de pedírtelo. ¿Quieres ser mi novia? En ese momento, el viento pareció detenerse. Solo podía ver, aparte de Dillon, la luz del sol. Qué maravilloso sería si este fuera el final de la novela. No. No habrá un buen desenlace si estamos juntos. Seguí negándome a Dillon. Aceleré el paso y adelanté a mi hermana y a Finn. Esta vez, no me atreví a mirar atrás. Tenía miedo de mirar a Dillon a los ojos. Más tarde, Finn seguía acompañando a mi hermana todos los días. Pero Dillon nunca volvió. Un día, después de cenar, Finn ayudó a mi hermana a dormir la siesta. Después de que mi hermana descansara, se recostó en el sofá y me miró. Avery, ¿podemos charlar? Aunque era evidente que Finn era muy cariñoso con mi hermana. No habíamos hablado mucho. Me miró e hizo una reverencia directa. ¿Has renacido? Me quedé atónita. ¿De qué demonios estaba hablando? ¿O eres un viajero en el tiempo?, preguntó Finn de nuevo. Sus palabras eran extrañas. Pero entendí las implicaciones. ¿Sabías que este mundo es como un libro? Finn no lo negó. Simplemente suspiró. Como lo esperaba. Eres un viajero en el tiempo. Yo no. Un día, de repente, tuve un despertar. Finn sonrió con impotencia. No me extraña. Con razón, la trama es completamente distinta a la que recuerdo. Finn me contó que había renacido. En su vida anterior. Le había gustado mi hermana. Pero creía que no era lo suficientemente bueno para ella. Creía que solo alguien tan excepcional como Dylan merecía estar a su lado. Así que hace mucho tiempo se fue al extranjero. Igual que yo hace unos años. Cambió su número de teléfono. Con la esperanza de romper por completo con el pasado. Nunca imaginó que drogaría a Dylan y lo obligaría a estar conmigo. La razón por la que mi hermana tuvo un accidente de coche fue porque fue a verlo después de que él regresara al país al enterarse de la noticia. Finn pasó el resto de su vida arrepentido y culpable. Y después, se suicidó por depresión. Solo al morir se dio cuenta de que vivía en una novela trágica, además de los protagonistas masculinos y femeninos. Todos éramos PNJ. Nuestra tarea era observar a los protagonistas masculinos y femeninos encaminarse hacia la tragedia. Sin embargo, no pudimos detenerla. Pero nunca imaginó que renacería. El cielo dijo que soy un PNJ en el libro. Pero puedo sentir dolor y tristeza. Así que soy real. ¿Por qué debería dejar paso a la trama? Por eso en esta vida me quedaré al lado de tu hermana. Finn dijo. También me dijo algo que me impactó profundamente. De verdad. Dylan sabía que había una droga en esa copa de vino antes de beberla. Ya se lo había dicho. El mundo entero pareció destrozar mi comprensión. Sentí que todo a mi alrededor era una broma. No soy Dylan. Y no lo entiendo. Le dije esto porque es mi hermano. No quería verlo seguir el camino trágico. Aunque pudiera competir conmigo por Selene. Aún tenía que decírselo. Si no, no sería una victoria justa. Finn dijo. Finn no me dijo nada más. Me preguntó si quería saber las respuestas. Debería preguntarle a Dylan yo mismo. Antes de irme, Finn me dijo una cosa más. ¿Crees que eres la protagonista femenina porque te consideras mala? ¿Qué otra cosa podría ser? Negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Es el único del libro que murió de muerte natural. Así que es el único protagonista verdadero.
Cuando los hombres leemos novelas, solemos considerar a la mujer con la conexión más profunda con el protagonista masculino como la protagonista femenina. Él y tu hermana no tienen ninguna relación especial, salvo ser novios de la infancia. Eres la protagonista femenina. Hacía mucho que no veía a Dylan. Y no contestaba mis llamadas. Así que tuve que ir a su casa. Cuando toqué la puerta, él estaba allí. Debía de haber vuelto del trabajo. Todavía llevaba puesto el traje. Pero se había quitado la corbata. Siéntate, dijo con frialdad. Parecía que mi rechazo ese día le había roto el corazón. La forma en que me miró estaba llena de tristeza. ¿Me odias tanto? Aún así, vienes a verme. ¿Hay algo urgente? No te odio. Por primera vez, ansiaba demostrarle mis verdaderos sentimientos. Sus ojos se iluminaron un instante, pero luego se apagaron rápidamente. Es solo que no me odias. Pero aún así no te gusto. Dylan. Finn me dijo que sabías que había algo en esa copa de vino hace 8 años. ¿Verdad? Dylan se quedó atónito y asintió. Lo sabía. Pero no estaba seguro. No importa si había algo dentro o no. Y su voz se volvió ronca por la moderación. Lo bebí voluntariamente. Así que nunca te he culpado. No entiendo por qué te arrepientes. Dijo Finn que todos somos personajes de un libro y que fue por los cambios que hizo. Como el efecto mariposa. Ya no te gusto. Cuando volvió a levantar la vista, creí ver lágrimas en sus ojos. Y me empezó a picar la nariz. No. No es que no me gustes. Mi mente estaba hecha un lío. Le conté todo lo que había visto al despertar. Todas eran experiencias que Finn había vivido. Aunque sonaba extremadamente extraño. Dylan ya había oído algo de Finn. Así que lo aceptó rápidamente. Así que... ¿crees que nos volveremos unos contra otros? ¿Que todos morirán? ¿Y por eso me has estado evitando? Dylan rió entre lágrimas. ¿Entonces por qué viniste a verme de repente ahora? Finn dijo que mientras pueda sentir dolor y sufrimiento. Eres real. Originalmente era un PNJ en el libro. Pero aún lucha por no arrepentirse. Dijo que soy la protagonista femenina. Así que ya no quiero escapar. Dylan me abrazó. Lloró y se disculpó conmigo una y otra vez. Lo siento. Te traté mal en mi vida anterior. Te dejé morir sola en la cama. Por eso no querías estar cerca de mí. Lo siento. No le confesé mis sentimientos antes. Lo que nos hizo extrañarnos una y otra vez. A ver, ¿y acaso me das otra oportunidad? Le sequé suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos. Me siento muy culpable. De verdad. Estas palabras deberían haber salido de mí. Yo fui quien lo drogó. Y yo fui quien huyó durante 8 largos años. Dylan. Gracias por esperarme. Dylan y yo nos conocimos de forma natural. El día que hicimos pública nuestra relación. También hubo buenas noticias, mi hermana se había recuperado de su enfermedad. Dijo que quería viajar al extranjero y conocer el mundo. Le di las llaves de mi casa en el extranjero. Me miró y me preguntó, ¿y tú qué? Siempre puedo volver al extranjero si quiero. Pero ahora mismo. Tomé la mano de Dylan con entusiasmo. Quiero aprovechar el hermoso paisaje que una vez nos perdimos. Fin.